¿Qué tal y bienvenidos a un episodio más de su cotorro? Seguimos con la cronología del libro de Génesis y vimos la semana pasada ah, los primeros 7 versículos de Génesis 15 donde Dios llega con Abraham y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón va a ser grande. Y Abraham dice: ¿Cómo? ¿Cómo que mi galardón va a ser grande? ¿Qué me vas a dar? No tengo hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos ese intercambio no es ni siquiera un estira y afloje, es un Dios que le dice a Abraham: va a ser así, y un Abraham que medio duda, ¿sí? Y el versículo 6, en el que hicimos énfasis, decía que Abraham creyó, ¿sí? Y esa creencia y esa fe le fue contada por justicia, ¿sí? Le valió por algo. No solo fue como que Abraham creyó y qué bueno que creyó, dice, le fue contado por justicia. Y quisiera en otro momento tomar el tiempo de definir qué es lo que es la justicia de Dios, qué es la justificación y demás. Nos detuvimos en el versículo 8, si mal no recuerdo, donde Abraham le pregunta a Dios: ¿cómo sé que va a ser así? ¿Cómo sé que lo que estás diciendo es verdad? Sí, versículo 8 dice: él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué he de heredar? ¿Qué? La tierra que Dios le acababa de decir: Abraham, tú vas a heredar esta tierra. Sí, te saqué de Ur de los Caldeos para que vivas aquí. Y Abraham dice: ¿cómo sé que eso va a ser así? Vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a ver varias implicaciones de la misma. Le voy a dar lectura del 8 el 17 al 18, ¿vale? Si me acompañas, dice así: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los eneseos, de los cananeos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esto es palabra de Dios. Dice Abraham, y como mencionaba, la pregunta es válida: ¿cómo sé? Dios, ya te creí, ¿cómo sé? ¿Qué prueba me das? ¿Sí? Y le dice Dios: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. ¿Sí? Para ti y para mí, podemos pensar qué tipo de respuesta es esa, Dios. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver los animales con esto? ¿Qué tienen que ver la tórtola con que voy a heredar esta tierra? Fíjate cómo Dios no le dice a Abraham qué hacer con ellos. ¿Sí? Abraham sabe qué va a hacer. ¿Sí? Dice: Abraham tomó todo esto y los partió por la mitad. Puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y es muy puntual lo que quiero que veamos hoy. Pero antes de ver el significado de esto, quiero que veamos las promesas, ¿sí?, que le hace Dios a Abraham. Vamos a saltarnos unos versículos, vamos al 13. Dijo Jehová a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Qué manera es esta de parte de Dios de responder la pregunta donde Abraham dice: Dios, ¿cómo sé que te voy a heredar?
¿Cómo sé que es cierto? ¿Cómo sé que esta tierra, ok, Dios, dices que voy a tener una descendencia como las estrellas de los cielos? ¿Cómo sé que es cierto? Dices que mi descendencia va a vivir en esta tierra. ¿Cómo sé que es cierto? Y Dios le dice, Abraham, fíjate que tu descendencia va a morar en tierra ajena. Dios, entonces, ¿no que en esta tierra? ¿No que en esta tierra? ¿No que me sacaste de Ur de los Caldeos para que viva aquí? ¿Cómo que en tierra ajena? ¿Cuál tierra ajena? Ni siquiera le dice cuál. ¿Sí? Y le dice, no solo van a vivir en tierra ajena, sino que van a ser esclavos ahí. ¿Sí? No les va a ir bien. No van a ser felices ahí, no la van a pasar súper bien. Van a ser esclavos. ¿Sí? Y será oprimida 400 años. Y Abraham pudiera decir, híjole Dios, mejor no me des nada. Mejor ni me des al hijo que me vas a dar, ni mejor ni me des descendencia, porque ni les vas a dar la tierra. Y pobrecitos, ¿me los vas a dar para qué? ¿Para qué? ¿Para ser esclavos? Y otra vez pudiera a Abraham dudar. ¿Sí? ¿Y en qué momento le dice Dios esto? Justo antes de eso nos dice que a la caída del sol, cuando se metía el sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esta grande oscuridad no es que Abraham le tuviera miedo a que estuviera oscuro. Híjole, Abraham no tenía una lámpara. Abraham nunca había visto la oscuridad, no tenía luz eléctrica, no tenía un foco para ver dónde caminaba y le dio miedo. No, es una oscuridad hasta cierto punto espiritual y mental, donde dice que le sobrecogió un temor, ¿sí? De una grande oscuridad, y Abraham estaba en esa oscuridad y tenía miedo y estaba volteando a ver y decir, ¿qué significa todo esto, Dios? Y en esa oscuridad y en ese momento feo, Dios le dice, Abraham, tu descendencia va a morar en tierra ajena, va a ser esclava y va a ser oprimida. ¿Sí? Mas también dice Dios, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y no sé si conoces tú la historia del Éxodo. Cuando terminamos Génesis, das la vuelta a la página y amanecemos con un pueblo judío. Todos los descendientes de Abraham están en Egipto y tienen 400 años ahí. ¿Sí? Y dice el versículo perdón, lo perdí. Pero Dios había prometido en qué generación y cuántas generaciones iban a estar allá. Y abrimos el Éxodo y ya pasaron las generaciones que Dios dijo. Y va a liberar Dios a su pueblo. Y ya pasaron los 400 años de esclavitud. Y está Dios a punto de cumplir esta promesa, Abraham. ¿Sí? Está a punto y Abraham ya está sepultado, como Dios le dijo, vas a morir y vas a ser sepultado. Y Dios trata en el libro de Éxodo de cómo Dios cumple esa promesa. Cómo Dios le cumple la promesa a Abraham de que va a juzgar a esa nación. ¿Sí? Y van a salir con gran riqueza y ya fueron esclavos. Y dice Dios, yo estoy tomando a mi pueblo y lo voy a traer a la tierra prometida. De eso se trata el libro de Éxodo. Se trata de un pueblo judío que está en Egipto, tiene 400 años de esclavo y Dios lo saca de ahí y lo lleva a la tierra prometida. Y es una historia larguísima y enorme que tal vez un día tengamos tiempo de estudiar. ¿Sí? Dios cumple esa historia, lo mencionaba la semana pasada, nosotros tenemos el lujo de ver que esto es cierto. Abraham está en una enorme oscuridad diciendo, Dios, ¿cómo sé? ¿Sí? ¿Cómo sé que te voy a heredar? Y la respuesta es, no me vas a heredar, la tierra no la vas a heredar tú, la tierra no la vas a habitar tú. ¿Sí? Y leíamos, y voy a volver a ir ahí, en Hebreos 11, ¿sí? La semana pasada, el capítulo anterior lo leíamos, donde dice que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Sí? Estaba en la tierra prometida y vivía ahí como si no fuera de él. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Sabía que era para alguien más. Y estaba en la tierra que Dios le había prometido, viviendo como si no fuera de él. ¿Sí? Y dice que está en esta grande oscuridad y Dios le promete todas estas cosas. Aquí está el versículo que buscaba, perdóname, el 16, dice, y en la cuarta generación volverán acá. ¿Sí? En la cuarta generación van a volver de esa tierra, que es Egipto, hacia acá, hacia la tierra prometida. ¿Sí? Porque aún no ha llegado el colmo, la maldad del amorreo. ¿Sí? Esa es la parte fea de la promesa, por así decirlo. Es la parte difícil. Híjole, Dios, ¿para qué? ¿Qué significa todo lo demás? Regresemos
al versículo 10 de Génesis 15. Dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. ¿Sí? Mas a la caída del sol, ya lo leímos, sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan los animales? ¿Qué significa que Abraham los haya partido? Tal vez para ilustrar un poco, cuando tú y yo, en esta tierra, en este momento de la historia, tomamos un acuerdo entre dos personas, de cualquier tipo, puede ser un acuerdo civil, puede ser un acuerdo profesional, puede ser un acuerdo legal. Normalmente, cuando es algo serio, se establecen las normas del juego, se hace un contrato, ¿sí? Cuando tú compras una casa, quien te está vendiendo la casa te va a hacer un contrato legal, tal vez delante de un notario, y ahí va a establecer cuáles son las legalidades de la casa, cuáles son los métodos de pago, los compromisos y demás. Y todo puede estar ahí plasmado, y hasta que tú no tomas una pluma y firmas ese papel, no vale, ¿sí? Cuando dos personas se casan, se prometen lealtad, se prometen amor, se prometen fidelidad, se prometen un montón de cosas. ¿Y qué hacen? Firman, ¿sí? Toman un papel y firman el acta de matrimonio, ¿sí? Cuando vas a un banco y haces X transacción, ¿sí? Firmas, ¿sí? Y esa firma vale todo. Y mientras yo no firme, no me puedes hacer responsable de lo que dijimos, de lo que platicamos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que supusimos. Yo no soy responsable de eso porque yo no me he comprometido a nada, ¿sí? Más o menos eso es lo que está haciendo Dios aquí con Abraham. Más o menos esa es la idea. Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿quieres saber que es cierto? Ve por esos animales. Y creo que vale la pena resaltar que no son animales que Abraham haya tenido que salir a cazar y que hayan batallado por ellos. Dice, los tomó. Parece que ahí los tenía, ¿sí? Pareciera ser que los tenía ahí a la mano, los tomó y Abraham sabía exactamente qué hacer con ellos. Dice, Abraham los partió, ¿sí? Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y Abraham esperó y se quedó esperando, ¿sí? Los partió, los puso ahí. Dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos y Abraham las ahuyentaba. ¿Por qué? ¿Qué estaba esperando Abraham? ¿Qué tenía que pasar con esos animales? ¿Sí? Y otra vez, para ti, para mí pudiera ser ajeno. Para Abraham no lo era. Abraham estaba esperando algo. Te invito a Jeremías 34. Te invito a Jeremías 34. El libro de Jeremías es un libro de un profeta, ¿sí? Que está en una época difícil de la vida del pueblo de Israel. Están siendo, o más bien ya fueron, conquistados por reinos fuera de ahí. Vienen los babilonios, vienen los asirios y se llevan a los israelitas, y es una época y una temporada muy triste para ellos, ¿sí? Pero había un acuerdo entre las personas en ese momento, y había un acuerdo entre Abraham y Dios que se estaba llevando a cabo. Estaba a punto de firmarse un contrato. ¿Cuál era el contrato? En ese tiempo, cuando las personas hacían X contrato, como los acabamos de mencionar, hacían precisamente esto. Decían, ok, mi acuerdo contigo es fulanito, perenganito, y estos son los términos. Y si alguien no cumple, ¿sí?, con los requisitos de este contrato, entonces vamos a actuar la consecuencia que va a llevar, ¿sí? Vamos a representar lo que te va a pasar a ti si incumples los requisitos o los acuerdos de este contrato, ¿sí? Si no cumples, entonces a ti te va a pasar esto. Jeremías 34. Está Dios en conflicto con su pueblo, como en gran parte de este libro, ¿sí? Y dice, voy a leer desde el 17, dice, por tanto así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, ¿sí? Dice Dios en este versículo, dice, ustedes no están cumpliendo, ¿sí?, lo que yo cumplo, ¿sí? Ustedes no me escuchan para promulgar libertad a su hermano, yo sí. Dice, yo promulgo libertad, ¿sí? Ustedes no, yo sí. Yo promulgo libertad a estas cosas,
¿Sí? Entonces, dice el final del 17, dice, os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Versículo 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. ¿Sí? Los entregaré, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¿Sí? Voy a volver a leer estos versículos. ¿Sí? Dice, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los voy a entregar en mano de sus enemigos, en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidas de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¿Por qué va a hacer eso Dios? Porque invalidaron y traspasaron mi pacto. ¿Sí? Dice Dios, yo hice un pacto con ustedes. Yo hice un pacto con ustedes. Partimos el becerro en dos, ustedes pasaron por en medio del becerro y así es como se firmaba ese pacto. Esa era la representación donde un rey y otro rey, tal vez, un gobernador con un alcalde, cosas así, hacían eso. Decían, tú estás de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con esto, entonces para cumplirlo vamos a tomar un becerro, lo vamos a partir y tú y yo vamos a pasar en medio del becerro. Y si uno de los dos incumple, sea como el becerro, ¿sí? Sea yo como el becerro si no cumplo este pacto. Y Dios les dice, ustedes no cumplieron ese pacto, entonces yo los voy a entregar. Y por eso, dice Dios, les está yendo como les está yendo. Por eso está el asirio aquí afuera, y por eso viene Babilonia, y por eso se los van a llevar deportados, y por eso van a sufrir, porque no cumplieron mi pacto, porque pasaron entre las partes del becerro y no les importó. ¿Sí? Serán sus cuerpos muertos, serán comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, porque ese es nuestro pacto, dice Dios, y ustedes no lo cumplieron. Entonces van a llevar las consecuencias. Regresemos a Génesis. Dice que Abraham parte los animales. Y dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Similar a lo que acabamos de leer. Sí, y Abraham las ahuyentaba, les decía, no, espérense. No toquen esto. ¿Sí? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, y pasa lo que ya leímos. ¿Sí? Versículo 17. ¿Sí? Porque a la caída del sol, cuando empieza a descender el sol, empiezan a pasar estas cosas. ¿Sí? Entonces el 17 dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sí? Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué significa esto? Dice, en aquel día hizo Abraham y Dios un pacto. ¿Hicieron un pacto juntos? ¿Hicieron un pacto uno con el otro? No. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Cuál era la promesa de Dios a Abraham? Lo leímos en Hebreos 6 la semana pasada y lo voy a volver a leer. ¿Sí? Dice Hebreos 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Sí? Juró por sí mismo, yo Jehová voy a hacer esto. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Abraham, le dice, Abraham, toma estos animales, Abraham ya sabe lo que va a pasar. Dice, vamos a entrar en un acuerdo Dios y yo. ¿Sí? Vamos a entrar en un acuerdo Dios y yo, entonces déjame parto estos animales y vamos a pasar Dios y yo entre ellos. Y si yo incumplo esta ley, este acuerdo, entonces voy a ser yo muerto como los animales. ¿Sí? Y si Dios incumple
este acuerdo, entonces Dios va a ser muerto con como estos animales. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Imagínate, y esto pasaba al revés. ¿Sí? Esto pasaba al revés. Pero imagínate que un rey y otro rey están entrando en un acuerdo y parten los animales, y un rey pasa entre ellos y dice, si incumplo estos requisitos, yo voy a ser muerto como estos animales. ¿Sí? Y el otro rey no pasa y no hace lo mismo. ¿Qué significaba eso? Y pasaba esto en situaciones de abuso de poder, que el rey más poderoso hacía que el otro pasara entre los animales y le decía, mira, si tú fallas a este acuerdo, tú vas a ser muerto como estos animales. Pero si yo fallo el acuerdo, como yo no pasé entre los animales, tú vas a ser muerto por mi error. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo, versículo 17, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, y esta es la presencia de Dios, esta es un símbolo de Dios, y Abraham ve a Dios pasar entre los animales. ¿Sí? Y Abraham no pasa por ellos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Dios le estaba diciendo a Abraham, si yo incumplo este pacto, yo voy a ser muerto como estos animales, jurando por sí mismo. Pero no solo eso no es lo más perfecto de esto. Dios le dice a Abraham, si tú incumples, Abraham, si tú no haces lo que tienes que hacer, si tú no cumples tu parte del acuerdo, yo voy a ser muerto como estos animales. Yo voy a ser muerto como estos animales porque yo me voy a encargar de que este pacto sea cierto, de que este pacto sea verdadero. Yo voy a ser desbaratado por ti. Si tú te equivocas, Abraham, si tú no cumples, si tú no logras lo que tienes que lograr, yo, Dios, voy a ser muerto por ti. Isaías 53. Dice, ciertamente, versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso es lo que está prometiendo Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham, cuando tú no cumplas, el precio lo voy a pagar yo. Cuando tú te equivoques, el precio lo voy a pagar yo. Cuando tú tengas que morir por tus errores, yo voy a morir. Cuando tú tengas que ser molido por tus pecados, yo voy a ser molido. ¿Sí? Y el castigo de tu paz, Abraham, va a ser sobre mí. Eso significa este símbolo de Génesis 15. Y por eso dice, en aquel día, ¿sí? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Un pacto con Abraham y con su descendencia. ¿Sí? Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Eufrates. ¿Sí? Y esta es la verdad de un sacrificio que sustituye, ¿sí?, a quien en realidad lo debe de pagar. Un sacrificio que es sacrificado por quien debía ser sacrificado. Y cuando pensamos en la muerte de Cristo, y cuando pensamos en la redención de Cristo, y cuando pensamos en que Cristo vino a morir al mundo y lo colgaron en un madero y demás, ¿sí?, cuando pensamos en todo esto, este es el principio. Este es el principio que está cumpliendo un Dios perfecto, que no se equivoca. ¿Sí? Cuando pensamos, híjole, si Dios se equivoca de no cumplir su pacto, va a ser muerto. Decimos, pues es imposible, Dios lo va a hacer, Dios va a cumplir. Y cuando decimos, híjole, si Abraham se equivoca, va a ser muerto. Híjole, nos entra más duda porque decimos, híjole, Abraham sí se puede equivocar. Abraham sí la puede regar y tal vez va a ser muerto. Pero cuando decimos, Dios va a morir si Abraham se equivoca, híjole, dice Hebreos 5, ¿sí?,
Apenas morirá alguno por el justo. ¿Sí? Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Hecho maldición por nosotros. Recibiendo un castigo que no debería recibir, un castigo que no merecía, que nosotros causamos. Ese es el principio del Evangelio. Ese es el principio de la salvación de Dios. Y ese es el principio que Dios le prometió a Abraham. Sí, esta es la antorcha. Sí, el hornito. ¿Cómo dice? Horno de fuego. Horno humeando. Y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos, diciendo a Abraham: si tú te equivocas, yo voy a ser dividido por ti. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por estar aquí otra vez al pendiente de una lección tal vez no la mejor, pero espero que sea de alguna manera útil, de alguna manera provechosa, de alguna manera trascendente para ti. ¿Sí? Porque a final de cuentas eso debe de ser trascendente, debe de llevarnos a algo más. ¿Sí? De llevarnos a entender a Dios, de llevarnos a entender la Biblia, de llevarnos a entender quién soy yo en realidad. Yo soy esa persona que falló, yo soy esa persona que no cumplió, y porque en Cristo murió. Aquí dejamos hoy. Seguimos la siguiente semana con Génesis 16. Gracias.